Buenos días, maestro Oscar y estudiantes. El día de hoy voy a presentar el modelo pedagógico cognitivo. Para entender el modelo cognitivo pedagógico, me basé en una serie de criterios que plantea un documento que nos compartió el profesor Oscar, el cual se titula Estilos de enseñanza y modelos pedagógicos, un estudio con profesores del programa de Ingeniería Financiera de la Universidad Piloto de Colombia. Aquí se plantea una tabla con las características y los indicadores para poder explicar los modelos pedagógicos que plantea Flores Ochoa. En este orden de ideas planteo 5 criterios para poder entender el modelo pedagógico cognitivo. El primero es el origen. Allí voy a hablar sobre los autores guía, basándome en la lectura que les acabo de mencionar, su biografía y su recorrido en la pedagogía. El segundo criterio es el contenido, donde hablaremos de las características o pautas que rigen el pensamiento del autor, sus aportes a la metodología. El tercer criterio es el papel del estudiante, el cuarto criterio es el papel del profesor y el quinto criterio es la evaluación. Todo esto apoyado en los aportes de los autores. Empezamos entonces con el primer criterio, el origen. Como les comentaba, acabamos de hablar sobre los autores, su biografía y el recorrido pedagógico. El documento explica que el modelo pedagógico cognitivo está basado en las teorías de Dewey y Piaget y además toma como referencia importante a Flores Ochoa. Por ello, ellos son los autores elegidos para poder explicar este modelo. Vamos a empezar con John Dewey, quien nació en 1859 y murió en 1952. Fue un filósofo norteamericano y basó su filosofía en la unidad de la teoría y la práctica. Fue autor de varios escritos pedagógicos como La escuela y la sociedad y La democracia y la sociedad. Allí entendió la importancia de filosofar y educar. Acá es importante explicar que Dewey encontró una relación importante entre la filosofía y la educación, entre filosofar y educar. Y allí fue cuando empezó su incursión en la pedagogía. Jean Piaget nació en 1896 y murió en 1980. Fue un psicólogo constructivista cuyos estudios sobre el desarrollo intelectual y cognitivo ejercieron una influencia trascendental en la psicología evolutiva y la pedagogía moderna. Fue autor de varios escritos pedagógicos como La representación del mundo en el niño, La toma de conciencia y La equilibración de las estructuras cognitivas, problema central del desarrollo. Jean Piaget incursionó en la pedagogía en institutos como la Casa de los Niños de Jean Rousseau, donde analizaba el comportamiento de los niños. Además, a muy corta edad se afianzó en la psicología y la política académica. Rafael Flores Ochoa es conocido y destacado por sus aportes a la pedagogía. Actualmente se desempeña como decano de la Universidad de Antioquia. A él se le atribuyen varios libros de pedagogía, entre ellos Pedagogía del conocimiento y Evaluación pedagógica y cognición. Para explicar los criterios de características del pensamiento, papel del estudiante, papel del profesor y evaluación, decidí hacer un cuadro comparativo entre John Dewey, Jean Piaget y Rafael Flores. Vamos a empezar con las características del pensamiento de John Dewey. En primera instancia está la dinámica de la experiencia. Dewey no encontraba diferencia en la dinámica de la experiencia entre niños y adultos, pues unos y otros aprenden mediante el enfrentamiento de las situaciones problemáticas. Además, nos habla del crecimiento activo del niño, en el cual las actitudes del niño deben enfrentarse con componentes teóricos. John Dewey se posiciona en medio del modelo tradicional y el modelo romántico, porque el modelo tradicional, según él,
no tenía una relación entre la asignatura y el interés del niño, mientras que el modelo romántico no tenía una relación entre el interés del niño y la asignatura. Es muy enfático en diferenciarse del modelo romántico y expresa abiertamente que cultivar las tendencias tal y como son no es un logro de la educación. Jean Piaget, por su parte, fue un poco más específico con las características que debía tener la educación según él. Por ejemplo, para él era esencial enseñar matemáticas y ciencias naturales como bases teóricas esenciales, mientras que el aprendizaje de la lengua viva era un componente no teórico, pero debía estar presente al principio de la educación. Nos habla de la teoría estructuralista. Para ello voy a citar una pequeña frase tomada del documento La evaluación del aprendizaje desde un enfoque cognitivo por Nuri Sandoval. Ella habla de la teoría estructuralista diciendo: el hombre no puede comprender el mundo más que asimilando sus estructuras cognitivas constructivistas. Esto nos relaciona de una vez con el pensamiento de la dinámica de la experiencia planteado por John Dewey. Allí los dos están de acuerdo en que la experiencia es el elemento fundamental para poder aprender y comprender, ya que esto lleva a que el estudiante lleve la experiencia que trae hasta el momento y ésta sea direccionada para entender. Además, Jean Piaget sugiere descentrar al alumno de su nivel, dificultades y habilidades particulares para abrirse a un contexto cultural. Acá también encontramos una relación entre el pensamiento de Jean Piaget y John Dewey, ya que John Dewey, al diferenciarse tajantemente del modelo romántico, expresa que la educación debe direccionarse al aprendizaje del niño a través de sus experiencias y sus tendencias, no al revés. Entonces, en este punto también están de acuerdo los pensamientos de estos dos autores. Jean Piaget además habla de la educación y la psicología, tal vez uno de los temas más importantes de los que Jean Piaget habló a lo largo de su vida. Jean Piaget expresa que la educación es un arte y la compara con la medicina, por ejemplo, donde no todas las personas pueden ser médicos, pero la medicina se apoya en aspectos teóricos para poder ejercer. Y allí es donde él relaciona la educación, ya que la educación para él también debe apoyarse en aspectos teóricos. El aspecto teórico que Piaget plantea para la educación es la psicología. Durante muchos años dando charlas en colegios y universidades, expresa que el componente de la psicología debe estar presente en la educación. Rafael Flores, por su parte, resalta la importancia de la propia experiencia, pues así se enseñan los conocimientos ajustados al desarrollo cognitivo del estudiante. De allí surge, además, el aprender cómo aprender, que vendría siendo la resultante del trabajo experiencial guiado al conocimiento y comprendimiento de las asignaturas. Hasta aquí podemos encontrar una clara relación entre el pensamiento de estos tres autores y es la importancia de la experiencia para el aprendizaje. Seguimos con el papel del estudiante. John Dewey nos explica que el estudiante debe ser capaz de solucionar activamente problemas mediante el conocimiento teórico. Cabe resaltar que el conocimiento teórico lo ha comprendido el estudiante gracias al direccionamiento de su experiencia. Además, John Dewey nos explica que el estudiante no es considerado el centro de la educación. Como ya les había explicado anteriormente, John Dewey es tajante al hacer una referencia con la diferencia entre el modelo romántico y su postura frente a la educación. Para él, el modelo romántico direcciona la educación a las tendencias y necesidades del estudiante, mientras que él cree que las tendencias del estudiante
y la experiencia debe direccionarse teniendo en cuenta el desarrollo cognitivo del niño para que éste cumpla con los logros académicos planteados. Jean Piaget, igual que John Dewey, afirma que el estudiante juega un papel activo en su proceso educativo. Esto teniendo en cuenta que el estudiante comprende gracias al direccionamiento de su experiencia. Como podemos ver hasta el momento, el estudiante en el modelo cognitivo juega un papel muy activo y autónomo. Rafael Flores igualmente afirma que el estudiante cumple un papel activo en sus procesos de conocimiento y desarrollo cognitivo. A esto agrega que explora nuevas formas de resolver situaciones, construir experiencias y entender nuevos conceptos. Rafael Flores es un poco más específico cuando habla del papel del estudiante en el modelo cognitivo, ya que no solo especifica que no solo se utiliza la experiencia inicial, sino que todo el tiempo el estudiante está construyendo experiencias y asimismo entendiendo nuevos conceptos. Hasta el momento, el modelo cognitivo empieza a tomar forma. Ya encontramos ideas generales que lo caracterizan. Por ejemplo, la utilización de la experiencia como pilar base de la educación y un papel más activo del estudiante que a través de la experiencia y teniendo en cuenta su desarrollo cognitivo comprende los componentes teóricos por sí mismo. El papel del profesor. Para empezar a explicarlo desde la postura de John Dewey, me gustaría leerles una pequeña cita del documento de la UNESCO titulado John Dewey. Los maestros deben reincorporar los temas del estudio en la experiencia. En este sentido, es muy importante que el profesor estimule al niño, explore sus tendencias y así poder orientar su educación. John Dewey nos habla además de una educación eficaz, que se da gracias al maestro que explota las tendencias del niño para que él cumpla con los logros del programa previamente planteado basándose en su desarrollo cognitivo. John Dewey habla además un poco acerca de la integración de la psicología en la educación, pero no es muy explícito este tema en el discurso de John Dewey. Jean Piaget, igual que Dewey, explica que el profesor debe estar en la tarea de estimular al niño. Además, debe estar en capacidad de orientar al estudiante. Jean Piaget, como les comentaba, fue un psicólogo muy reconocido por explicar la importancia de la relación entre la educación y la psicología. Por ello, para él, la psicología era una herramienta que debían utilizar los profesores para enseñar. Rafael Flores explica que el profesor es el guía del proceso educativo siguiendo el desarrollo cognitivo de los estudiantes. Además, orienta y forma parte de las actividades exploratorias que le permiten al niño por sí mismo acceder a los conocimientos teóricos. En este sentido, podemos entender que el papel del profesor en el modelo cognitivo es de guiar, orientar y formar parte de los procesos educativos de sus estudiantes. Y por último, el criterio de evaluación. Aunque John Dewey no tenía un criterio de evaluación establecido, menciona en diversas ocasiones el cumplimiento de los logros educativos. Esta vendría siendo el objetivo inicial de la educación, por medio de la experiencia del estudiante y la orientación del profesor. Estos logros no se cumplen si se le permite al niño simplemente seguir sus tendencias. Para Jean Piaget, la evaluación corresponde a su etapa de desarrollo. Aquí hay dos puntos importantes que aclarar. El primero es que Jean Piaget durante muchos años estuvo investigando en institutos y hospitales el comportamiento de los niños. De allí surgieron una serie de test que específicamente daban resultados sobre el comportamiento y el aprendizaje de los niños. Aquí Piaget hace una diferencia muy grande entre los test que realizaba él y los convencionales. Entonces les explico. Normalmente un test convencional utiliza un sujeto estándar
para compararlo después con los resultados de otro sujeto estándar, de otro sujeto, perdón. Por ejemplo, un niño de 6 años. Entonces, tenemos un niño de 6 años, de clase media más o menos, que come unas 3 veces al día y le hacemos unas pruebas específicas, ¿cierto? Sus resultados, como él fue elegido como sujeto estándar, sus resultados van a ser comparados con otros niños que aparentemente cumplen con los mismos estándares que el niño de 6 años. Aquí Piaget explica que probablemente los estándares que rigieron con este niño no sean completamente iguales que con el otro. Entonces ya desde ahí no puedes empezar a evaluar de la misma forma. Jean Piaget, por su parte, plantea un test especial para cada niño. Entonces él se basa en el desarrollo cognitivo del estudiante o del individuo, de su experiencia, y a partir de eso genera un sistema de evaluación precisamente para el estudiante y para conocer los avances del estudiante. El segundo punto es acerca de la psicología del niño, pero me pareció que era importante agregarlo en el tema de la evaluación, y es la teoría del estadio. Para empezar a explicarles un poco, voy a leerles una cita tomada del documento de la UNESCO titulado Jean Piaget. Dice: un escalón es una etapa precisa y necesaria para construir un estadio. Discúlpenme, otra vez. Un escalón es una etapa precisa y necesaria para construir un edificio de la cultura. Acá Jean Piaget nos explica y nos propone que la educación sea una cuestión escalonada, ¿sí? Entonces, digamos, tenemos a un niño de 11 años y el niño de 11 años ya sabe leer y escribir. Y digamos que él ya está en unos 3 escalones por encima en nuestra teoría escalonada, ¿cierto? Entonces, para él, los escalones del conocimiento tienen que estar muy bien construidos y afianzados para que más adelante el individuo pueda aprender y afianzar sus escalones posteriores de manera correcta. De esta manera también crece su experiencia y su conocimiento. Además, esta teoría se rige a las etapas determinadas por aspectos biológicos. Rafael Flores, igual que Jean Piaget y John Dewey, explica que el profesor realiza una observación del proceso académico. Esto le permite inferir sobre la evaluación de los procesos mentales generados en el estudiante y posteriormente hace una retroalimentación de carácter formativo, que funciona como un método de reflexión sobre los logros alcanzados en el proceso educativo. Para finalizar, decidí hacer una conclusión por cada criterio del cuadro comparativo. Primero, el aprendizaje a través de la experiencia resulta elemental si se plantea un modelo pedagógico cognitivo. Esta le permite al estudiante comprender lo que debe aprender y además garantiza que esto sea lo que debe aprender según su desarrollo individual. Segundo, el estudiante juega un papel activo en su educación. Aún así, no es el centro de la misma, pues aunque se tiene en cuenta su contexto, prima el cumplimiento de las metas propuestas a raíz de su experiencia y desarrollo cognitivo. Tercero, el profesor debe estar preparado y en capacidad de estimular y orientar el proceso educativo del estudiante. Esto implica ser consciente de su desarrollo cognitivo y disponer de las herramientas necesarias, tanto teóricas como prácticas, para cumplir su objetivo. Cuarto, la evaluación es de carácter formativo. El profesor debe observar el proceso del estudiante teniendo en cuenta su desarrollo cognitivo y determinar los logros académicos que se lograron cumplir a través de la orientación y experimentación. Con esto damos por terminada la exposición. En la siguiente diapositiva pueden encontrar la netgrafía con el link y todos los documentos que utilicé para realizarla. Muchas gracias.